Listo. Hola, hola, cordial saludos, compañeros del equipo colaborativo. Agradecemos este curso de psicología política y a la tutora en especial por habernos permitido la espera. Tuvimos muchos inconvenientes en nuestra exposición anterior por temas de clima y otros interpases que tuvimos. Así que aprovechamos este espacio para interactuar nuevamente la pregunta en cuestión que se cataloga como de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Ponencia que van a determinar las compañeras Andrea Vega Cuña, Jessica Paola Cabarca Julio, Eliana Carolina Guerrero de Moya, María Andrea Bermúdez Díaz y Stephanie Yance Rocha. Para poder entender la connotación de esta pregunta y determinar el sujeto político, primero interpretamos dos primeras categorías. La primera es la socialización política. ¿Y a qué le llamamos socialización política? Precisamente a ese conjunto entero de creencias, actitudes comportamentales en la política, costumbres, consideraciones, determinaciones, hábitos en cuanto a un sistema político. Es decir, cada individuo, cada ciudadano o ciudadana que tiene una opinión política crea consecuencia dentro de un sistema. Y al opinar y comentar algún aporte político en cuanto al tema, lo socializamos con el equipo que hace referencia al ciudadano democrático y de esta manera asumimos ese comportamiento, esa tendencia, esa creencia y lo influimos en el sistema político. Es decir, la socialización política siempre va a ser determinada por un grupo de personas que a través de su opinión política derivan un sistema y en consecuencia todo un conjunto de actitudes que se van a asumir a nivel político y cultural. Luego que tenemos la conceptualización de socialización política, es importante entender el contexto de cada individuo y cuál es la percepción política que crea cada individuo del tema. Y allí nos vamos al tema de subjetividad política. Ok, compañera, gracias. Pues la subjetividad política más que todo hace referencia pues a las experiencias y identidades y percepciones individuales que influyen en la comprensión y participación en la política. La subjetividad política reconoce más que todo las experiencias personales y de identidad, como lo es el género, la etnia, la clase social y entre otros. Y esto puede influir en cómo interpretamos y respondemos a los diferentes eventos políticos. Compañera Mariam va a complementar lo que es subjetividad política. Muchas gracias, compañera Stephanie. Bueno, como se mencionó, la subjetividad política está basada en experiencias que forman de la identidad política de cada uno de nosotros. Estas están basadas sobre todo por experiencias. Uno de los grandes ejemplos que tenemos aquí, que lo mencionamos la vez pasada, es como Colombia tiene cierta repulsión hacia la izquierda, hacia los partidos políticos de izquierda, debido a que asocian las guerrillas con la izquierda. Por lo tanto, ellos consideran que cualquier partido político de izquierda es malo por la violencia y los periodos de secuestros, asesinatos y todo este tipo de extorsiones que vivió Colombia. Por tanto, antes ellos preferirían irse por un partido político o por un político como tal que represente la derecha, pues consideran que es el contrario de la izquierda, a pesar de no conocer las, La las percepción. las percepciones, no conocen las propuestas, no tienen ni idea de qué van a hacer, simplemente tienen esta idea de que la izquierda es mala y la derecha es buena. Eso es un ejemplo de subjetividad política. Bueno, compañeras, ahora las dejo para que expliquen qué es un sujeto político. El sujeto político. Llamamos sujeto político más que todo aquellas personas que participan de una manera activa y de una vida política que tiene una capacidad de influir en las decisiones políticas. Estos sujetos políticos pueden ejercerse sus influencias a través de diversos medios como es la participación en elecciones, la promoción de causas políticas, las protestas sociales, militancia en partidos políticos o organizaciones y formulación de políticas. Eh, Estos ciudadanos pueden ser líderes políticos activistas de grupos de intereses, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos.
También pueden ser sindicatos, movimientos sociales, entre otros. Le continúa la compañera Andrea. Gracias, compañera Jessica. Bueno, como decía nuestra compañera anterior, el sujeto político viene siendo aquella persona, aquella comunidad que ha extraído de la sociedad, de esa socialización política, y aquí inicia nuestro punto de debate a resolver la pregunta en cuestión, que de dónde viene el sujeto político. El sujeto político es el resultado de la socialización política que hace nuestra comunidad, nuestra sociedad, a través de los medios de comunicación masivos, de los medios de comunicación impresos y otras cadenas de información para el ser humano que hace parte de una comunidad. El sujeto político también es el resultado de la subjetividad política. La subjetividad política viene siendo todas esas ideas que el ser humano trae consigo, que las adquiere de su contexto y, ¿por qué no?, de su herencia familiar. Entonces, el sujeto político vendría a ser aquella comunidad o sujeto que se forma de las ideas que están en su alrededor, que están en su contexto. Él tiene claro que tiene una acción y una responsabilidad de transformar una realidad que hay en su entorno. A continuación le doy espacio a mi compañera Estefanía Yance para que nos ayude a finalizar este debate. Gracias. Entonces, vamos a como a socializar o hablar de la pregunta que es lo realmente, pues, importante en esto, que es de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Bueno, desde mi percepción y desde mi punto de vista, y con base a lo que se ha hablado acá en el conversatorio, pues se puede crear esto a partir de la formación de valores y creencias políticas. Pues el sujeto, a partir de la socialización política, adquiere valores y creencias sobre cuestiones políticas de cómo de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la autoridad. Todos estos valores y creencias influyen en la forma en que una persona ve el mundo a través de la política. También se puede, de la manera de identidad política, pues las personas pueden identificarse con algún partido político, algún grupo social o una ideología en particular. Entonces, esta identificación política puede ser fuertemente influenciada también por el entorno social y por la experiencia en la socialización política. También se puede dar a través de la participación política, pues la disposición que tiene una persona de participar en las diferentes actividades políticas como ejercer su derecho al voto, unirse a organizaciones políticas o involucrarse de pronto en temas de protestas que van en pro de buscar una solución o de querer algo para la sociedad a través de la política. También se puede dar en la interpretación de la información política. Es decir, cómo el sujeto interpreta la información política y cómo procesa los diferentes eventos políticos que están influenciando la socialización política. Pues más que todo esto tiene que dar un sentido, pues ellos procesan esta información pues a través de sus valores, a través de sus creencias. Ideas preconcebidas. También se puede dar en el cambio y en la evolución, ya como mencionó la compañera anteriormente, pues nosotros como sujetos estamos en la libertad de elegir cualquier partido político, de tener una creencia política, de tener una ideología política, pero a lo largo del tiempo suceden de pronto eventos históricos o hechos que nos hacen dudar de pronto de ese partido político y de esa ideología por alguna acción que dentro del partido se realiza, entonces de pronto nos obliga como a cambiarnos de partido político, buscando de pronto grupos que tengan nuestra misma ideología. Exacto, Tefi, importante lo que tú expresas y bueno, yo con todo lo que han compartido ustedes, lo que puedo concluir es que el sujeto político resulta ser un estratega político que nace su concepción, transforma el tejido social precisamente a partir de esas preconcepciones de la realidad, esa sustancia del tejido social que cada ciudadano y ciudadana crea desde la democracia. Entonces ya este sujeto pone su frente delante de la comunidad, recupera ese tejido social, pero que nace a partir de eventos
donde se sostienen actitudes comportamentales, opiniones, creencias, religión, secuencias normativas. Es decir, el sujeto político tiene todo un trabajo amplio y holístico que realizar a partir de un grupo de ciudadanos que desean transformar la realidad social, pero desean también transmitir esta preconcepción que tienen o este deseo que tienen de transformación, de cambio, a través de un líder. Eso es lo que es sujeto político, un líder estratega que a través de las creencias que ha recibido de esa socialización, de esa percepción de la realidad, que crea cada miembro, cada ciudadano para crear una transformación. Y miren que muchos políticos la logran. Es cierto que pues algunos dicen mentiras, otros no realizan las obras que sustentaron y patentaron en un principio, pero otros hacen mucho bien a la sociedad. Entonces, siempre queramos o no, la política nos incluye como ciudadanos democráticos que podamos poner siempre una participación que nos ayude a transformar esta realidad que vivimos. Y bueno, gracias compañeras por este espacio y gracias porque ha sido un proceso de aprendizaje en el que también hemos conseguido nuestras propias intersubjetividades a partir de esta importante temática. Hasta luego. Hasta luego.